Buenos días. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, siendo las 10:58 de la mañana del 23 de diciembre de 2019, se presta a dar inicio a audiencia preliminar solicitada por la defensa técnica, representada por el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, en el asunto al que corresponde el número único de noticia criminal 76-111-6200, que es adelantado en contra del señor por un delito de hurto calificado agravado. El objetivo de la audiencia, según se informa en la solicitud, es para estudiar una sustitución, en primer lugar una revocatoria de la medida de aseguramiento y como solicitud subsidiaria la sustitución de la misma. Procedemos a verificar la asistencia de las partes. Por la Fiscalía, ¿quién se presenta? Buenos días, señor juez, y a las partes que se encuentran presentes en esta audiencia pública. Por parte de la Fiscalía hace presencia Luz Mary López Sandoval, fiscal tercera local de Buga. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por la defensa técnica. Muy buenos días, su señoría. Usted y demás asistentes a la presente vista pública actúa en calidad de defensa técnica el suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628 y titular de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Efectos de notificaciones, continúa siendo la carrera quinta 699 en el municipio de Rovira, Tolima. De todas maneras, el despacho hizo una gestión tendiente a lograr la comparecencia de esta persona, un despacho comisorio que se libró al Centro de Servicios Judiciales de Cali el 16 de diciembre de 2019 para coordinar lo necesario a fin de establecer el enlace virtual, realizar la audiencia de manera virtual, pero pues hasta el momento no ha sido posible esa conexión. También se deja constancia de que fue debidamente citado el agente del Ministerio Público mediante el oficio 2072 del 16 de diciembre de 2019. No ha comparecido, no es requisito de validez para la celebración de la audiencia, por lo cual declaramos legalmente instalado el acto procesal con quienes o con la presencia de quienes ya se presentaron para el registro. Tiene el uso de la palabra, señor defensor, para que exponga su solicitud. Gracias, señor juez. Tal y como lo señala el formato de solicitud de audiencia, son dos solicitudes para su despacho, la principal que corresponde a la petición de revocatoria de la medida de aseguramiento, y en caso de que eventualmente no logre de usted esa decisión, se plantea como petición subsidiaria la sustitución de la medida intramuros por medidas no privativas de la libertad o en su defecto, si ello no se ordena tampoco, se sustituye entonces por la detención domiciliaria. Es así como inicio mi solicitud de revocatoria poniéndolo en breve contexto acerca del caso, señor juez. En audiencia preliminar del 15 de septiembre del 2019 se legalizó orden de captura para imputación de cargos por hurto agravado y calificado en contra de mi defendido, pese a que el hurto, tanto calificado como agravado, son delitos enlistados que deben tramitarse por procedimiento abreviado y allí no existe la formulación de imputación. Ese día se formuló la imputación y seguidamente ese día se impuso la medida de aseguramiento, la misma que hoy se pretende revocar. Medida que por el tipo de delito que se investiga, pues debió hacerse conforme a lo previsto en el 537, la ley 906, es decir, corriendo traslado de un escrito de acusación que para esa fecha no estaba listo. Ese solo hecho de ilegalidad del procedimiento de esa audiencia preliminar, que le he mencionado para ponerlo en contexto sobre el caso, da pie a que su despacho, señor juez, en un ejercicio de control de garantías, ordene la revocatoria de la medida de aseguramiento por considerar que la misma está mal impuesta, para con ello realmente brindar garantías judiciales, poniendo fin a los efectos de una gravísima irregularidad en este proceso que desconoce las formas propias, es decir, la garantía del debido proceso. Esa irregularidad está consignada y debidamente explicada en la respectiva denuncia que se presentó ante el señor Fiscal General de la Nación y ante la Sala Disciplinaria del Honorable Consejo Superior de la Judicatura del Valle del Cauca, en la que se pide investigar penal y disciplinariamente a quienes hicieron esa audiencia, como lo demuestro con el respectivo soporte del que correré traslado. Pero independientemente de esa novedad de ilegalidad, existe un motivo indiscutible para revocar la medida de aseguramiento intramural y es que la misma actualmente se hace innecesaria, ya que el escenario que generó la imposición de la medida ha cambiado abruptamente. Ese 15 de septiembre del 2019 se impuso la medida intramuros bajo la invocación de dos fines constitucionales a proteger. El primero de ellos se expresó que es para garantizar la no obstrucción de la justicia, y el segundo para garantizar la comparecencia del imputado al proceso con base en el numeral tercero del artículo 312, esto es, el comportamiento del imputado en el procedimiento.
información que puede ser constatada también con el acta de audiencia preliminar, de la que también correré traslado al final de mi intervención, su señoría, para que se puedan verificar que mis manifestaciones son ciertas. Pero surge la pregunta, ¿cuál fue puntualmente el argumento del señor juez de garantías ambulante para privar el sagrado derecho a la libertad? En el registro de audio, a minuto 49:30, dice el señor juez ambulante, ese 15 de septiembre, que el despacho considera que existe un riesgo de obstrucción a la justicia porque el procesado podría inducir testimonios y que ello se respalda en una declaración de una patrullera de nombre Erika Lastra Villamizar, quien aduce que mi cliente le habría dicho, abro comillas, si le preguntan algo, quédese callada, cierre comillas, fue toda la manifestación. Y que por ser la compañera de trabajo de mi cliente, entonces podría inducirla con ese tipo de frases, y dice el señor juez que si intentó inducirla a ella, que es policía también, entonces, ¿qué pasaría con las víctimas que no son policías? Y a minuto 52:23 de ese registro de audiencia de imposición de medida, dice el señor juez, en la motivación de su decisión, que el riesgo de la no comparecencia es por la gravedad evidente del delito en aspectos como la pena a imponer, ya que el agravante es producto del grave perjuicio económico que se le causó a la señora de nombre Michelle Dayana Torres de escasos recursos, lo que se acompaña de que el delito se comete por parte de un servidor público. Y que eso es lo que permite deducir que existe un comportamiento inadecuado en el procedimiento. Se dio a entender en esa diligencia que el policía le había quitado a la señora presunta víctima algo así como los ahorros de toda la vida, lo que claramente pues generó repudio en esa diligencia, aunque como se expondrá a continuación ello no es cierto. Y dice también el señor juez que el riesgo que genera la imposición de la medida es que el imputado pues se valió del uniforme para fingir un allanamiento, y concluye el señor juez de garantías que ese hecho de valerse del uniforme para delinquir muestra la falta de voluntad para comparecer y un abuso de autoridad, y vuelve y se refiere a la inducción de Erika Lastra Villamizar como compañera de patrulla, es decir, que Erika se utiliza para sustentar los dos fines bajo la frase de si le preguntan algo, quédese callada. Ese fue el escenario en el que se impuso la medida, y entonces ahora procedo a explicar qué es lo que ha variado respecto a ello. Señor juez, es muy sencillo, los fines invocados para la medida de aseguramiento, como lo acabo de referenciar, giraron entonces frente a una necesidad de evitar que un miembro activo de la Policía Nacional continuara presuntamente usando su investidura de policía, su uniforme, para presuntamente intimidar personas en temas testimoniales, pero resulta que 3 días después de impuesta la medida intramuros, con esa excusa de ser un policía activo, pues la Policía Nacional retiró fulminantemente del servicio activo al aquí investigado por facultad discrecional. Este aspecto entonces indudablemente cambia por completo el panorama de riesgo que existía el 15 de septiembre y ante ello pues la medida de aseguramiento debe desaparecer por la información legalmente obtenida a la que me estoy refiriendo y que es la existencia de un acto administrativo tipo resolución número 173 del 18 de septiembre del 2019, asignado por el comandante de la Policía del Valle del Cauca y contra el que no procede recurso alguno. Es decir, que no existe en este momento ninguna posibilidad de algún trámite de impugnación de ese acto administrativo que haya dilatado sus efectos. Lo que quiere decir que el riesgo desaparece por completo porque los fines constitucionales a proteger dependían era de esa condición de miembro activo de la policía y la necesidad de tener ese policía tras las rejas, lo que ya desaparece con el hecho de que ya no es policía. Este documento trae anexo el acta de notificaciones realizada por el señor subintendente Henry Gustín, con el cual se evidencia la autenticidad del mismo. Y de este documento pues también correré traslado al final de mi intervención. Ello para exponer que el principal soporte del que emanaba el riesgo que generó la privación de la libertad sencillamente desapareció al tercer día porque mi cliente ya no podrá volver a ponerse el uniforme, no podrá volver a patrullar, no puede ni siquiera requisar a nadie, ni mucho menos podrá tener a su disposición ni motos, ni radios, ni armamento, ni nada por el estilo, sencillamente porque ya no es policía, no puede llegar a ninguna casa a identificarse como miembro de la institución para acceder a ningún tipo de inmueble. Eso a su vez significa que tampoco es compañero ya de la tan mencionada testigo Erika Lastra Villamizar, por lo que ahora incluso es ella la que ostenta poder de autoridad sobre mi cliente, en el sentido de que quien sigue siendo miembro de la fuerza pública es ella, mientras que mi cliente ya no, lo que hace imposible cualquier posibilidad
de inducción en aspectos de compañerismo o similares, porque ya ni siquiera se van a encontrar en las formaciones. Ahora bien, frente al argumento del señor juez ambulante sobre Erika Lastra, pues surge la pregunta de si realmente se trató de una inducción con propósitos criminales, como se consideró al momento de imponer la medida. Y al respecto debo decir que eso no es cierto, señor juez, porque había una señora que estaba haciendo unos señalamientos en contra de una patrulla conformada por 2 miembros de la policía, que vendrían siendo presuntamente Fabián y Erika Lastra Villamizar. Y entonces, frente a esa sugerencia de guardar silencio que al parecer realizó el señor compañero de trabajo, pues sería simplemente una malinterpretación por parte de la Fiscalía que resultó haciendo eco en la Fiscalía el 15 de septiembre. Porque la invitación habría sido simplemente hacer uso del derecho a guardar silencio y no autoincriminarse, dado que cualquier movimiento de una patrulla por fuera del cuadrante asignado, así sea en búsqueda de un positivo para averiguar un nombre en un inmueble o una dirección de una sospechosa por una presunta conducta de extorsión o cualquier otra actividad del policía para cumplir metas estadísticas que llegue a generar que trascienda el límite de su jurisdicción, pues trae consecuencias en delitos, por ejemplo, penales militares como el abandono del puesto. La prueba de esta manifestación de que el señor Quim lo que podría estar haciendo es simplemente una exposición de un derecho que tendría Erika Lastra, es que frente a la patrullera que estaba siendo entonces objeto de un señalamiento, pues los miembros de la Policía Nacional también están cobijados por la presunción de inocencia y también por ese artículo 33 constitucional, lo que significa que se trataría de una orientación exclusivamente académica y que al no ser atendida por la patrullera resultaron generando en contra de ella misma con posterioridad pues la vinculación a una investigación disciplinaria que adelanta por estos mismos hechos la Policía Nacional, como se evidencia en la notificación del auto del 20 de septiembre del 2019, como se puede corroborar en 2 folios, uno firmado por Quim, firmado por Erika Lastra, como vinculados al proceso, a raíz de que la señorita patrullera pues no hizo uso de esa facultad de guardar silencio y generó su propia vinculación al proceso. Es ese documento del que correré traslado también al final de mi intervención, lo que permite ver que la eventual exposición de guarde silencio que Quim ha podido realizar a su compañera no tenía otra finalidad distinta a la de garantizar sus propios derechos. Por lo tanto, no puede pensarse que una falsa creencia de que exhortar a alguien a guardar silencio para no autoincriminarme sea sinónimo de intimidar o de intención de obstruir la justicia como para que genere una privación de la libertad. Porque pensarlo así sería tanto como llegar a creer que cuando el policía le dice a un capturado que todo lo que diga podrá ser usado en su contra, estaría entonces el agente captor incurriendo en una obstrucción a la justicia porque invita a un indiciado a guardar silencio y ello no puede hacer carrera en el sistema judicial. Sobre todo porque no se ha expuesto dentro de este proceso que Erika Lastra haya sido amenazada, ni mucho menos haya sido objeto de algún ofrecimiento de algún tipo de dádivas o algo por el estilo, que llegara a permitir pensar que realmente se tratara de una intención de obstrucción. Ahora bien, ¿de dónde se extrae que Erika Lastra realmente debía ser objeto de una ilustración de no autoincriminación? Pues para ello correré traslado también de la queja presentada por la señora Michelle Dayana Torres Castañeda ante la Procuraduría General de la Nación el día 7 de mayo del 2019, y en la que la señora Michelle Dayana, como presunta víctima, al hacer relato del presunto hurto, dice textualmente, abro comillas, abajo había una mujer policía blanquita, esperándolo en la moto de la policía de placas PDB 900, cierro comillas. Por lo tanto, si solo había una mujer policía en turno, y esa mujer policía era Erika Lastra, al ser relacionada en esa queja a la que corro traslado, pues expresarle a la patrullera, abro comillas, si le preguntan algo quédese callada, cierro comillas, no significa que se esté obstruyendo la justicia, sino simplemente que se esté procurando la garantía de un derecho. Es claro, señor juez, que esa queja que pondré de presente a su estrado, pues hace unos señalamientos feos contra mi cliente, porque son señalamientos de hurto, pero resulta que es necesario exhibir ese documento porque en ese documento, que no fue mostrado en la audiencia del 15 de septiembre, pues permite mostrar que también esa inferencia de un hurto no es tan razonable como se expuso en la audiencia del 15 de septiembre, es decir, que no solamente estoy atacando los fines, sino también la inferencia razonable del hurto, ya que mientras se usa un agravante para motivar la medida intramuros, diciendo que se afectó a la señora en su economía cotidiana,
que se trata de alguien muy pobre y que la queja realmente permite ver que ese hurto está traído de los cabellos hasta con el hecho de la previa existencia del dinero. Por lo siguiente: primero, no se trata de un retiro bancario que haya hecho la señora. Segundo, no se trata de ahorros de toda la vida que estaban guardados debajo del colchón. Tercero, no se trata de una herencia recién recibida. Cuarto, no se trata de la venta de un bien. Quinto, no se trata tampoco de un préstamo, así sea gota a gota, pagadiario, algo informal para montar un negocio. Sexto, no se trata de la actividad, dineros producidos en una actividad lícita u oficio. Y séptimo, no se trata ni siquiera de un premio, de un juego de azar en condición de apostador, sino que según la señora presunta víctima, en Buga la gente pasa por el lado de uno en una moto, que no vale más de 5 millones de pesos la moto porque es una Krypton, y resulta que la persona de la Krypton aparece que le regala plata a todo aquel con el que se encuentre por el camino, al punto que da 10 millones de pesos en un sobre sin explicación alguna. Cuando, aplicando un poquito el sentido común, las reglas de la lógica, de la sana crítica, pues si una persona tiene 10 millones de pesos para regalar, ¿qué hacen una moto de 5 millones en precio de moto nueva? Por lo tanto, esa historia del dinero caído del cielo no puede considerarse como una verdadera configuración de una afectación patrimonial a alguien de bajos recursos para sostener un agravante, con el fin de intentar sostener una medida de aseguramiento, hablando de un mal comportamiento, aprovechándose el policía de una presunta pobreza de una señora que dice que el dinero se lo regalaron en una calle cualquiera en Buga a un señor en una moto. En todo caso, no es la cárcel, señor juez, donde debe estar el procesado mientras se determina eso. Si en Buga la gente mantiene regalando plata en la calle al primero que se encuentre, y si adicionalmente mi cliente tiene algún don de brujería para adivinar a quién le regalan esa plata para luego írsela a quitar, que resulta siendo la teoría de la fiscalía, por lo que considero que ese hurto realmente no es tan razonable. Si se tratara de un escenario como el de fleteo, que todo el mundo conocemos cómo funcionan ese tipo de hurtos, pues la señora va y saca el dinero de un banco y si luego llega a la casa y le quitan el dinero y tal vez el policía fue el que la escoltó o quien patrulló la zona, pues podría llegarse a pensar que sí existiría algún grado de inferencia, pero que el policía adivine que en esa misma semana alguien había recibido una plata en una calle a solas, sin presencia de testigos, pues es realmente algo muy difícil de creer. Y por lo tanto considero que mientras se hacen esas averiguaciones no es la cárcel de Villahermosa donde va a permanecer el procesado. Adicionalmente, ese documento nuevo que entra en consideración de un juez de la República, como lo es la queja, pone al descubierto que la señora se encontró en días posteriores a policías diferentes al que aquí se estaba procesando y que estando con su esposo en un procedimiento de requisa de un bolso, entró en una discusión con otro policía, en la que la llamaron, abro comillas, perra malparida, cierro comillas, y que entonces señala que si algo le pasa es culpa de la policía. Y por eso la Fiscalía hace en la petición de la medida de aseguramiento y logra hacer eco en el juez de que la señora estaría en riesgo porque ha tenido una serie de amenazas por el proceso que se ya está llevando. Y cuando revisa esta defensa, la queja que no fue puesta en consideración del juez en esa época, en ese 15 de septiembre, se encuentra que la amenaza no proviene del procesado, sino que la señora manifiesta es que tuvo inconvenientes con policías diferentes y que la trataron incluso mal. Al respecto, entonces, debo indicar que no puede Fabián asumir cargas que no le corresponden, porque las responsabilidades en Colombia son individuales. No puede pensarse que sea necesario que mi cliente va a estar privado de la libertad en una cárcel porque de pronto le inducen con temor a cambiar versión a la señora cuando la señora está teniendo problemas es con otros policías, como el que la llamó así en esos términos vulgares, y entonces debe mantenerse alejada de los policías con los que se agarran en la calle y no con mi cliente que ya ni siquiera es policía. De todas formas, sumado al anterior, es porque por todos los aquí reunidos en esta audiencia, conocido que en la estructura del proceso penal la investigación de la Fiscalía inicia con la noticia criminal, pero culmina con la radicación del escrito de acusación con la cual finalizan sus actos investigativos, sus actos de recolección probatoria. Y al respecto, entonces, debo poner de presente, señor juez, que la Fiscalía ya finalizó su etapa investigativa. Culminó la recolección de elementos materiales probatorios el día 15 de noviembre del 2019, cuando radicó el escrito de acusación en el centro de servicios, por lo que entonces ya no hay ningún tipo de riesgo de inducción a ningún testigo, porque ya las declaraciones fueron debidamente recepcionadas y recopiladas en los respectivos formatos de entrevista para garantizar esos señalamientos y esas versiones de los hechos, y que por lo tanto ya están enlistadas en los elementos materiales probatorios que se pretenden hacer valer en juicio, y entre los cuales ni siquiera existe la supuesta orden de allanamiento de la que se habló en la imputación, y esa carencia documental también me sirve para mostrar que la inferencia razonable no es tan razonable, sino que se quedó en el escenario de la especulación.
Por lo que entonces hago claridad que si bien el escrito de acusación no es un elemento material probatorio, sí es información legalmente obtenida de la que habla el 318, que permite demostrar en esta diligencia mi postura de que el riesgo que inicialmente se adujo ya no existe. Se suma también a mi argumentación que hay otros aspectos que no fueron ni siquiera mencionados por la defensa oficiosa de la Defensoría del Pueblo en la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento y que le hacían imposible al señor juez tomar otro tipo de decisión. Y que entonces sí se traen a esta diligencia para que sean valorados, como por ejemplo la carencia absoluta de sanciones disciplinarias y de inhabilidades en contra del señor. Por lo que entonces pongo de presente la existencia del certificado ordinario número 13892 del 21 de diciembre del 2019, que se convierte en información legalmente obtenida que controvierte el riesgo derivado de un presunto mal comportamiento del policía, cuando resulta que la máxima autoridad disciplinaria del país dice que ello no es cierto, porque si tuviera un mal comportamiento pues tendría muchísimas sanciones, y no tiene ni siquiera una, al menos una amonestación, no le figura. Por lo anteriormente señalado, que gira en torno a que la medida se dio bajo los cimientos de la calidad de servidor público, que ya no ostenta, y habiéndose aclarado qué pasó con Erika Lastra, que no fue una intimidación ni una inducción con propósitos criminales, sino que se trató de una simple explicación de tipo académico, es que le pido, señor juez, que revoque la medida de aseguramiento que recae sobre el ex policía hoy por tornarse necesaria actualmente esa medida. Sin embargo, tal y como se lo advertía al comienzo de mi intervención, en caso de que su despacho por algún motivo considere que mi cliente debe seguir siendo objeto de una medida de aseguramiento, por considerar eventualmente que se mantengan los fines, entonces le solicito, señor juez, que la medida de aseguramiento se sustituya, es decir, que ya no sea una medida de aseguramiento privativa de la libertad, sino que se trate de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, y que precisamente el legislador creó para lograr los mismos efectos de protección, como lo son las medidas previstas en los numerales 3, 6 y 7, las cuales le solicito entonces imponer en reemplazo de la privación de la libertad, bajo caución juratoria y no prendaria, porque pues ya ha quedado claro que mi cliente ya no tiene esa fuente de ingresos y no tendría cómo sufragar aquel gasto. Me refiero puntualmente frente a esta solicitud subsidiaria de sustitución a que el riesgo de no comparecencia se puede suplir con la obligación de presentarse periódicamente al despacho, así sea cada 15 días o una vez al mes. Eso de entrada mostraría si realmente el cliente tiene o no esa voluntad de comparecencia. El hecho de que tenga que estar acudiendo ante la Administración de Justicia de manera periódica, pues cumpliría esos efectos que se pretendían en cuanto al fin de comparecencia. Y como riesgo de obstrucción a la justicia, gira en torno a la presunta inducción de testigos, ese es el argumento que generó la privación de la libertad, pues ello se puede suplir fácilmente con la prohibición de comunicarse con determinadas personas, como la renombrada patrullera Erika Lastra, y la prohibición de tomar contacto con las víctimas. Adicionalmente, se podría sumar a esas prohibiciones el no concurrir a determinados lugares, y esto sería puntualmente a no concurrir al municipio de Buga, a menos que se trate de acudir a las audiencias de su proceso o cuando se trate de cumplir con esas presentaciones periódicas que se les lleguen a imponer como medida no privativa de la libertad. Esas medidas son suficientes y no pueden ser medidas subvaloradas por los señores jueces de garantías, porque precisamente eso fue el llamado de atención que hizo la Honorable Corte Suprema de Justicia en la decisión STP 2397-2019 en la radicación 106238 el pasado 3 de septiembre del 2019, con ponencia del doctor José Francisco Acuña Vizcaya, y en el que señala que en cumplimiento de la voluntad del legislador al proferir la Ley 1760 de 2015, debe reforzarse que el uso de las medidas privativas de la libertad es exclusivamente excepcional, y que lo que debe hacerse es propenderse por el uso de las no privativas, tal y como lo indicó también en una decisión como la STP 7721-2019 del 11 de junio también de este mismo año. Pese a ello, su señoría, si usted considera que mi cliente debe seguir privado de la libertad y que no es prudente sustituir la medida que restringe la libertad por una medida no privativa, entonces le solicito que la sustitución sea la de intramuros por la detención domiciliaria. Ello en virtud a que el artículo 314
en su numeral primero establece que la detención preventiva en el establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia en el evento en que para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, atendiendo aspectos como la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Según ese numeral primero, son los únicos aspectos que deben tenerse en cuenta para esa sustitución. Y para tal efecto, entonces, frente a lo que tiene que ver con vía laboral, pues retomo la existencia del certificado de carencia de antecedentes disciplinarios, que significa que no se trata de una persona que haya sido reprendida por la administración pública. Y frente a su vida personal, exhibo en los documentos de los que correré traslado también el certificado de carencia absoluta de antecedentes penales, que también acompaño de la certificación de la página del CIMIT, que hace parte de la Federación Colombiana de Municipios y que demuestra que en mi prohijado ni siquiera le figuran multas de tránsito, lo que dice mucho del fiel acatamiento de las normas y que se corrobora con el pantallazo de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, en donde aparece que mi cliente jamás ha sido infractor de las normas de convivencia ciudadana, es decir, el registro de lo que tiene que ver con el nuevo Código de Policía. Es decir, que no le figuran ni siquiera una multa, una amonestación por orinar en la calle o por tan siquiera tener el equipo a alto volumen. Como ese numeral primero del 314 me obliga a exponer también aspectos relacionados con temas familiares, pues quiero poner de presente, señor juez, que mi cliente es una persona con arraigo, que tiene su vida organizada, un hogar conformado con la señora Lady, demuestra el registro civil de matrimonio con indicativo serial número 627, hogar en el que procrearon 2 niñas que esperan poder tener el día de mañana a su papá en Navidad, como los demás niños, y que responden a las iniciales IQM de 6 añitos y LQM de apenas 13 mesecitos de nacida, como lo demuestran las copias de los registros civiles de nacimiento con indicativo serial 42026 y 590-160 respectivamente, de los que también correré traslado al final de mi intervención. Ahora bien, surge la pregunta y es ¿dónde se cumplirá la detención domiciliaria? La respuesta es en una población que sea diferente donde reside la presunta víctima, de tal manera que ni siquiera por error se puedan encontrar en alguna calle o en la misma cuadra, al tiempo que sea un municipio donde la patrullera Erika Lastra ni siquiera pueda llegar a atender un procedimiento de policía como el de bajarle el volumen a un equipo de sonido y por tal motivo no tenga la más mínima de posibilidad de encontrarse al imputado, pero que a su vez sea un lugar donde se pueda estar pendiente del proceso penal para comparecer. Y es allí donde el municipio de Río Frío Valle se convierte en la población ideal para cumplir con los fines de la medida de aseguramiento. ¿Precisamente por qué? Porque se aparta de Erika, se aparta de la presunta víctima, se aparta de sus propios compañeros y se mantiene por fuera del municipio de Buga, pero no tan lejos como para no llegar a comparecer a las diligencias. La dirección exacta es la residencia ubicada en el lote de Río Frío Valle, que a su vez tiene por nomenclatura una dirección, es decir, que es un inmueble que se puede identificar por manzana como también por carrera. Y la existencia de ese inmueble pues se demuestra con el certificado de matrícula inmobiliaria número 13214 expedido el 13 de diciembre del 2019 por la Oficina de Instrumentos Públicos de Tuluá. Como se observa, señor juez, en ese certificado de matrícula inmobiliaria hay una anotación que está identificada con el número 5 y que evidencia que como se trata de la casa de los progenitores de mi poderdante, en ese punto se muestra que se constituyó patrimonio de familia a favor de la persona que aquí se está procesando. Es decir, que no es una casa que se haya alquilado 2 o 3 días antes de la audiencia para poder mostrar aquí la existencia de un domicilio, sino que se trata de una residencia previamente establecida de propiedad de la familia del procesado y en donde incluso está en calidad de gravamen de patrimonio de familia a favor de la persona que aquí se está procesando. Ahora bien, dado que el señor Fabián pertenece a la policía y de decretarse la detención en su domicilio, pues se deben contar con recursos económicos que garanticen su manutención y el costo de los viáticos que garanticen la participación en las diligencias de este proceso, pues su señor padre ante la Notaría Única del Circuito de Río Frío Valle del Cauca declaró bajo juramento que él se encuentra en la capacidad económica, es decir, el papá, de encargarse de dichos gastos de manutención y los gastos de los viáticos que genere la comparecencia a este proceso.
Esa declaración a la que me he referido, pues la rinde el señor X, quien además ha expresado allí que esa casa siempre ha sido el lugar en donde mi cliente ha pasado sus periodos vacacionales y sus periodos de ratos libres, de descanso, de fines de semana. Es decir, que no se trata de una dirección cualquiera, sino de un sitio en donde mi procurado pues tiene arraigo máximo, como cuando se observa en el escrito de acusación, en el acápite de datos personales, el imputado es oriundo de esa población vallecaucana a la que me he referido. Es de anotar que todos estos documentos de los que corro traslado pues son nuevos para el proceso en sede de garantías, es decir, no fueron ni siquiera mencionados en la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento, por lo que entonces estoy cumpliendo con la exigencia del artículo 318, que no se refieren a aspectos de responsabilidad que obviamente se debaterán en juicio, sino que lo que buscan es mostrar que la medida de carcelaria que se impuso, pues realmente no es la que se adecua actualmente a las condiciones que tiene el procesado en este asunto. Y por lo tanto, mientras conserve esa presunción de inocencia y mostrándose que ya han desaparecido ese escenario que generó la imposición, pues considero que la medida como mínimo debe cambiar por una no privativa o en su defecto por una detención domiciliaria en caso de que su señor juez no revoque la medida como inicialmente se pidió. Y para finalizar, pues vale la pena señalar que si bien el hurto calificado y agravado aparecen dentro de unas prohibiciones que tiene la sustitución de la detención domiciliaria, en el parágrafo del 314, no menos cierto es que la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de radicados como el 98-393, en decisión STP 7003-2018 del 29 de mayo del 2018, con ponencia del doctor José Francisco Acuña Vizcaya, dejó claro que incluso en delitos como el secuestro o delitos sexuales contra menores de edad, sí está permitido al juez de garantía sustituir la medida intramural por la detención domiciliaria. Eso no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice la Honorable Corte Suprema de Justicia a través del Honorable Magistrado Acuña Vizcaya, y retoma que eso ya lo había planteado la misma Corte a través de la decisión STP 6278-2018 del 8 de mayo del mismo año. Por tal motivo, señor juez, considero que ha quedado debidamente sustentada la petición principal y la subsidiaria, que se ha dividido en dos acápites, las no privativas y la detención domiciliaria, y no me queda más entonces que con su venia correrle traslado a la Fiscalía del acápite de documentos a los que me he referido para que ella los pueda revisar y posteriormente hacerlos llegar a su estrado, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor. Luego de que tenga la oportunidad de revisar los elementos de los cuales le están corriendo traslado, tiene el uso de la palabra a la Fiscalía. Señor juez, excúseme, en caso de que el despacho llegare a, como me refería, a unos registros puntuales del audio, en caso de, por temas de celeridad, que el despacho requiriera de escuchar el audio de esa diligencia, yo traigo a esta audiencia copia de ese registro, el que dejaría a su disposición si en caso de que lo llegue a requerir su señoría. Muchas gracias. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Frente a la solicitud que ha impetrado la defensa técnica del acusado Fabián sobre la revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa en contra del hoy acusado o la sustitución de la misma, la Fiscalía procede a hacer los siguientes planteamientos. Tenemos que efectivamente, frente a la inferencia razonable de autoría por hechos que sucedieron en esta localidad de Bugavalle el pasado 4 de mayo del año 2019, la Fiscalía procedió a imputarle al hoy acusado el delito de hurto calificado y agravado establecido en el artículo 239 del Código Penal como norma básica, en armonía con el artículo 240 en su numeral tercero, hurto calificado, por haberse ocurrido los hechos en haber penetrado de manera arbitraria en el inmueble de la víctima ofendida y con circunstancias de agravación del artículo 267 en su numeral primero del Código Penal, atendida la situación económica de la víctima, ya que según relato de la misma víctima ofendida, esta da cuenta de que para ese día, 4 de mayo del año 2019, el acusado penetró arbitrariamente a su inmueble ubicado en el apartamento Uninorte de Buga, donde ella vive con su familia,
y se apoderó de la suma de 8 millones de pesos que ésta tenía en su casa, dinero que le habían dado el día anterior una persona desconocida, y que esto lo hizo el hoy acusado valiéndose de esa penetración arbitraria a su inmueble en su calidad de policía, ya que se presentó al inmueble vestido con uniforme de la Policía Nacional y simuló la ejecución de un allanamiento que era falso, y la amenazó con privarla de la libertad si ella no le entregaba la suma de dinero que le habían entregado el día antes, según la misma víctima ofendida que había recibido. Y los obligó a entregarle el dinero, dado que si no lo hacía, la iba a llevar detenida, motivo por el cual su esposo le entregó la suma de 8 millones de pesos que tenían porque ya habían gastado 2 millones. ¿Y quién era el mismo? Y fue así como al interrogar a una patrullera de la policía que resultó llamarse Erika Lastra Villamizar y que fue la misma compañera que acompañaba al hoy acusado a la residencia de la víctima, la que efectivamente se estableció, y en la declaración que ésta rindió, que efectivamente para el día de los hechos ella y su compañero acudieron allí a los bloques de Uninorte, dado que el patrullero le dijo que la acompañara, que iba a realizar una diligencia, y que este subió al apartamento y hasta le quitó el radio. Ella se quedó en la parte de abajo y este se demoró entre 20 y 25 minutos, que la patrullera Erika desconoce qué hizo allí en el interior de uno de esos apartamentos, pero que cuando bajó el patrullero le dijo que si le preguntaban algo, que ella dijera que no sabía nada y que no había estado por esos lados, pero la patrullera le dijo que no, que si a ella la llamaban, ella iba a decir la verdad. Es decir, que la patrullera Erika Lastra Villamizar es coincidente con lo que los otros testigos dijeron, tanto la víctima como su esposo, en el sentido de afirmar que efectivamente el día de los hechos, 4 de mayo del año 2019, en horas del mediodía, acudieron allí a esos bloques de Uninorte y que este era una jurisdicción completamente diferente a la que a ellos les correspondía, ya que ella y el hoy acusado se encontraban asignados a la jurisdicción de los cuadrantes 6 y 14, y esa jurisdicción de ese cuadrante a la cual había acudido con su patrullero compañero no les correspondía a ese cuadrante custodiar, y que ella se quedó en la parte de afuera y desconoce qué pasó allí finalmente. Igualmente aparece información de la Policía Nacional sobre la trazabilidad de los dispositivos PDA, donde se registran que para el día de los hechos, efectivamente el hoy acusado y la patrullera estuvieron por los lados del barrio Uninorte, donde se registraron los hechos denunciados por la víctima ofendida. Es decir, que se establece en este oficio que el barrio Uninorte no estaba asignado entre los cuadrantes que le correspondía al hoy acusado, que era el 6 y 14, y que estos tenían bajo su jurisdicción. Así las cosas, la Fiscalía contaba con elementos materiales probatorios y evidencia física suficiente para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento que finalmente fue decretado por el juez ambulante de control de garantías, una vez valorados la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida de aseguramiento frente a los fines constitucionales que se pretendían proteger para la víctima y para la seguridad de las mismas. Entonces, vemos que efectivamente, además, aparece evidentemente el peligro que representaba para la víctima el hoy acusado, dado que posteriormente a los hechos ocurridos, su esposo, el señor James Pulgarín, recibió una llamada a su celular donde lo amenazaron. Es decir, que allí, frente a esos fines constitucionales en que la Fiscalía fundamentó su medida, aparece una evidente obstrucción a la justicia. Por lo tanto, hay riesgo de obstrucción en la medida en que sí, efectivamente, no solo se amenazó a la víctima y a su compañero permanente, sino también se amenazó a la misma patrullera, dado que cuando ella le comentó lo que la víctima estaba averiguando posteriormente a los hechos, el patrullero le dijo a su compañera Erika que si le preguntaban algo, esta no fuera a decir nada. Tenemos entonces que esta medida de aseguramiento establecida en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal vigente, en su numeral segundo, aparece que
en los delitos investigables de oficio procede esta medida cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea de 4 años. Y como en este caso la Fiscalía, al formularle la correspondiente imputación, lo hizo por el delito de hurto calificado establecido en el artículo 240 en su numeral tercero, con el agravante del artículo 267 en su numeral primero, atendida la situación económica de la víctima, pues aquí tenemos una pena a imponer mínima de 4 años, es decir, que supera al doble de la pena de prisión. Y en cuanto a esa proporcionalidad en sentido estricto de la medida, tenemos que es más grave la restricción de la libertad de una persona frente a los intereses que se presentan en conflicto. En este evento, la libertad del hoy acusado frente a ese derecho constitucional se presenta en este caso que se deben de proteger varios fines constitucionales al interior de esta investigación, como es, en primer lugar, hay que proteger a las víctimas, que dentro de la presente investigación ha sido reiterativa, coincidente y clara la víctima ofendida dentro de esta investigación de que ha sido víctima de amenazas ella, su compañero y su familia, dado que han recibido amenazas con posterioridad a la ocurrencia de los hechos y no antes. Por lo tanto, ese fin que se pretende proteger y que se encuentra en riesgo es para la víctima ofendida, su núcleo familiar frente a la libertad del hoy acusado. También existe el riesgo de la no comparecencia porque tenemos que este es un delito muy grave en donde posiblemente el hoy acusado al quedar en libertad y al revocarle la medida de aseguramiento, pues se va a encontrar que en el evento de entrarse a afrontar el proceso penal ordinario, como está en estos momentos, porque ya tenemos audiencia de acusación para el próximo 13 de enero del año 2020 a las 9:30 de la mañana ante el Juzgado Penal Municipal primero con funciones de conocimiento, pues se va a ver afrontado en el posible evento de que lo lleguen a encontrar responsable a una pena supremamente alta y pues de pronto no irá a comparecer. Y frente al daño que se le imputa frente a la situación económica en la que se encontraban las víctimas, pues estas atendidas a esa situación económica y frente al dinero que al parecer posiblemente se apropió, pues lógicamente ocasionó un daño muy grave a las víctimas. En cuanto a la modalidad, tenemos que el mismo acusado, señor, no solo se valió del uniforme que tenía para la época de los hechos, sino que se presentó a una vivienda de unas víctimas ofendidas aparentando un falso allanamiento. Lógicamente no presentó ningún documento, simplemente les dijo a las víctimas que él iba a hacer un allanamiento si no le entregaban esa suma de dinero que había recibido el día antes la víctima ofendida, y allí salió el esposo y le dijo efectivamente que ellos habían recibido un dinero y se lo devolvió, y el hoy acusado les dijo que si no le entregaban ese dinero pues iba a tener que hacer un allanamiento y llevársela a la hoy víctima en la patrulla de la policía que se encontraba afuera, dado que él les iba a hacer un allanamiento. No mostró ningún documento, pero efectivamente sí se los dijo. Frente a esta situación, la Fiscalía encuentra que no permiten advertir una medida menos lesiva y menos gravosa que la detención preventiva que cumple el hoy acusado en establecimiento de reclusión, motivo por el cual la Fiscalía solicita muy respetuosamente al señor juez que no se revoque ni se sustituya la medida que pesa en contra del hoy acusado y se continúe la misma. Y en el evento de que en el momento de realizarse la audiencia de acusación correspondiente ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento, es a este juez de conocimiento que le corresponde dilucidar frente a los planteamientos de la defensa si existe o no nulidad del mismo frente al procedimiento que aduce el hoy defensor, que se debe hacer frente al procedimiento verbal abreviado de la Ley 1826 de 2017 y no por el procedimiento ordinario. Pero no debemos desconocer que tanto en un procedimiento como en el otro, bien sea en el procedimiento ordinario o en el procedimiento abreviado, esa medida de aseguramiento es la misma, no varía, dado que este es un delito de hurto calificado y agravado muy grave, trátese o no de un procedimiento ordinario o de un procedimiento abreviado, la imposición de la medida de aseguramiento para proteger esos fines constitucionales, pues sería la misma, señor juez, motivo por el cual solicito muy respetuosamente que no se acceda a la petición de la defensa. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señora fiscal. Bien. La defensa técnica ha solicitado en esta audiencia pública, pues, de manera principal la revocatoria
de la medida de aseguramiento que pesa sobre el señor Fabián, que es la detención preventiva en centro de reclusión, y de manera subsidiaria la sustitución de la medida de aseguramiento, en primer lugar por varias de las no privativas de la libertad del literal B del 307, y pues de no accederse por la otra privativa, la otra alternativa privativa de la libertad, que es la detención en el lugar de la residencia del procesado. Los argumentos pues han sido múltiples. En primer lugar, se basó, aunque de manera breve, la defensa en el hecho de que el proceso se está adelantando de una manera equivocada. Pues considera que la norma aplicable es la ley 1826 de 2017, o sea, el proceso abreviado, y que por eso pues no debió celebrarse audiencia de formulación de imputación y llevarse a cabo posteriormente la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, lo que en su criterio genera una nulidad del proceso, y que en este caso pues por tratarse de un delito de hurto calificado agravado, aunque hay un bemol pues que menciona la defensa técnica, lo que debió hacerse fue tramitarse por el proceso abreviado y solicitarse la medida de aseguramiento directamente. Después de ello, la defensa abordó temas propiamente del artículo 318 de la ley 906. Todos sabemos que el 318, que es la norma que regula la revocatoria de la medida de aseguramiento, dice que a través de elementos materiales probatorios, pues parafraseando la norma, información legalmente obtenida, se debe llevar al juez a la inferencia razonable de que han desaparecido los requisitos del artículo 308, que todos sabemos son o se pueden dividir en dos grupos. El inciso primero habla de la inferencia razonable de autoría o participación en el delito, que es en rostre, y los tres numerales del 308 hablan o señalan los fines constitucionales que pretende proteger la medida de aseguramiento, que son la obstrucción a la justicia, el peligro para la comunidad o para la víctima y la probable no comparecencia al proceso. Y de verdad, en la sustentación que hace la defensa existe o trata de minarse no solamente el fin constitucional, los dos fines constitucionales que se dice fueron invocados y se determinaron cumplidos por parte de la judicatura, el juez penal municipal con función de control de garantías ambulante de Guadalajara de Buga, obstrucción a la justicia y probable no comparecencia al proceso, sino que además en un punto de la argumentación se socavó o se intenta socavar la inferencia razonable de autoría o participación, es decir, la defensa ha hecho una postura, ha presentado una postura en la audiencia que trata de minar la medida de aseguramiento en todos los requisitos del artículo 308. La revocatoria, la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento plantea un reto al juez de control de garantías, y ese reto tiene que ver con lo que la Corte Constitucional ha denominado que es competencia episódica o accidental, dice la Corte Constitucional. Es decir, el juez de control de garantías no está atado al proceso que conoce. En un municipio donde hay múltiples jueces de control de garantías como Buga, cualquiera de ellos puede conocer una solicitud y puede actuar en otra oportunidad que solicite una audiencia preliminar, otro completamente diferente. Es lo opuesto a lo que sucede en conocimiento, que el juez de conocimiento sí corresponde a ese proceso determinado. Y entonces eso genera un reto, decía, porque, por ejemplo, lo que pasa en esta audiencia es que al juez cuarto penal municipal con función de control de garantías le toca o le corresponde estudiar la posibilidad de revocar o sustituir una medida de aseguramiento cuando no fue el mismo funcionario que estuvo presente en las audiencias en las que se impuso la medida. Eventualmente podría ser así, pero eventualmente no, y es lo que pasa particularmente en este caso. Fue el juez de control de garantías ambulante el que impuso la medida de aseguramiento, por lo cual, según entiendo desde el inicio de la exposición de la defensa, hay una denuncia en curso. Los planteamientos de las partes en la audiencia de revocatoria tratan de ilustrar qué fue lo que pasó en esa audiencia, no solamente cuál es el contexto de la investigación, cuál es el contexto de lo jurídico, de lo fáctico, de todo lo que rodea este proceso, sino además, y lo más importante podríamos decir, lo que se tuvo en cuenta por parte de la judicatura
al momento de imponer la medida de aseguramiento. Al punto que la defensa ha traído unos apartes, unos argumentos donde dice, esto lo dice el juez en el minuto tal del audio, y esto otro lo dice el juez en el minuto tal del audio, y remata, ya después de que ha terminado la intervención, remata diciendo, yo tengo aquí el audio de las preliminares, de lo que llamamos pues el combo, mal llamado combo, que son la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, para que se escuche el registro en esos apartes. Cuando el juez de control de garantías, y esto pues es criterio propio, cuando el juez de control de garantías no es el mismo que impone la medida de aseguramiento, aquel al que se le solicita la revocatoria o sustitución de la medida, es prudente escuchar el registro. ¿Sí? Más allá de que las partes hayan ilustrado momentos de la audiencia, momentos importantes de la audiencia, yo tengo que verificar qué es lo que se dijo en esa audiencia para poder decir si voy a revocar o no, si voy a sustituir o no la medida de aseguramiento, y sobre todo con la presentación de una solicitud tan completa como la que se ha presentado en esta audiencia pública, porque hay solicitudes que no exigen ese grado de estudio. Cuando la solicitud es tan desacertada, cuando el argumento de la solicitud es tan desacertado que a plena vista uno nota que no es procedente, más allá, por ejemplo, cuando solicita una sustitución de domiciliaria, en los casos en los que legalmente está prohibido sustituir, uno no necesita escuchar el audio, la ley arroja el resultado inmediatamente. Pero en este caso, que se han solicitado cosas, se han solicitado la modificación de una figura jurídica que eventualmente sería procedente, lo prudente es escuchar el registro. Por eso, echando mano a un recurso que está en la sentencia C396 de 2007 de la Corte Constitucional, donde de manera poco ortodoxa, y lo digo con todo respeto hacia el órgano de cierre de lo constitucional, se dijo que el juez de control de garantías podía decretar pruebas de oficio. Digo que poco ortodoxa porque no es decretar pruebas de oficio, es recolectar elementos materiales probatorios o información legalmente obtenida o evidencia física, porque la única prueba que decreta y practica el juez de garantías es la prueba anticipada y no es el caso. Pues lo que dijo la Corte en esa oportunidad es que para garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen en estas audiencias preliminares, el juez pueda acopiar cualquier elemento o información. Echando mano de ese recurso, vamos a ordenar que por secretaría se acopie el registro, o si lo tiene allí la defensa técnica y lo puede suministrar, el registro de las preliminares, pero vamos a hacer una suspensión del acto procesal porque eso hay que revisarlo. O sea, tengo que escuchar la totalidad de la audiencia para revisar qué es lo que sucedió y cuál es la postura que ahora va a adoptar el juzgado. Y vamos a reprogramar entonces la continuación del acto procesal para el día 30 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Esta decisión que acá se acaba de adoptar se toma pues mediante una orden que no es susceptible de recurso, queda notificada de todas maneras a ustedes en estrados, como queda notificada la fecha en la que habrá de continuar esta audiencia pública. Damos por suspendida la audiencia entonces siendo las 12 en punto del mediodía. A ustedes gracias por su comparecencia.